¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos escuchan? Pónganme por favor en el chat número 1 si se escucha bien, porque luego algunas fallas técnicas se presentan. Pónganme el número 1 en el chat, por favor, si se escucha de maravilla, se escucha muy bien. Excelente, Guillermo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Alex, Máximo, Isabel. Gracias, Mari, Víctor. Sean ustedes bienvenidos. Excelente, Jalapa, Veracruz, Oscar, Richie, Damaris, bueno, en fin, las salas. Qué gusto tenerlos aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta su presentación. Vamos a poner los micrófonos en mute y continuamos. Sean ustedes bienvenidos al Internet, el Internet de las cosas. Somos la empresa IGEO Global, el equipo Sinergia. Y pues bueno, vamos a platicar sobre la evolución de la industria. Esta industria hoy en día se está transformando, está cambiando y te vas a enterar precisamente de algo maravilloso que va a pasar en la industria. Normalmente dice que pues bueno, para alcanzar éxito en los negocios tienes que detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. De esto te vas a enterar el día de hoy, de lo que es el Internet de las cosas. Y pues bueno, te quiero comentar algo. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está Fidel Pineda aquí en esto del Internet de las cosas? Bueno, me llamó mucho esta frase, precisamente el Internet de las cosas, cuando me lo presenta por primera vez. No sabía sobre este esquema de negocio o esta tendencia, esta evolución, y me puse a estudiar un poco. Tanto fue que me apasionó, me la pasé las noches estudiando, buscando información sobre el Internet de las cosas, y quedé pasmado. Dije, wow, esto creo que realmente vale la pena formar parte de este proyecto. Y este Internet de las cosas es precisamente lo que a mí me hizo estar aquí presente. Mi nombre, tengo un poquito de experiencia dentro de la industria de network marketing. Comencé bien pequeñito, cuando tenía 17 años de edad. Me invitan a la industria de redes de mercadeo y pues bueno, me gustó mucho. Obviamente a esa edad, pues, ¿qué iba a saber uno de liderazgo, ¿no? De compromiso y todo esto? Y me hicieron las ventas y me puse a vender, me iba muy bien con las ventas, pero pues era mucho mi día y me daba cuenta que las personas estaban, pues la persona que me invitaba trabajaba menos y ganaba más. Dije, espérame, pues por aquí hay un secreto, y gracias a Dios lo ganó, y me di cuenta que era precisamente trabajar en el liderazgo, y pues bueno, pues era invertir de tiempo, invertir de dinero para capacitaciones. Me gustó mucho, y entré fuerte al concepto de la capacitación. Hoy en día, pues bueno, me encanta, me fascina dar capacitaciones, entrenamiento, crear equipos, crear liderazgo y transformar vidas. Y esto del Internet de las cosas, pues bueno, estamos precisamente ante una evolución, ante un fuerte, donde, pues bueno, imagínense, cada 10 años normalmente se presentan oportunidades en nuestra vida. Esta es una de esas oportunidades que realmente valen la pena. Es una evolución, es una revolución tecnológica. Viene la segunda fase de lo que es el Internet. Esto va a transformar no solamente las vidas de las personas, sino va a transformar al mundo. Por eso dice que si una persona se conecta, le cambia prácticamente la vida. ¿Cierto o no es cierto? Anteriormente no teníamos Internet y nuestra vida era totalmente diferente. Hoy en día ha facilitado la vida, nos ha cambiado la vida a mucha gente esto del Internet. Obviamente, pues hay que darle un buen uso. Hay personas que pues, no le dan buen uso al Internet. Pero ¿qué pasa si todas las cosas y los objetos se conectaran al Internet? O sea, imagínate, todas las cosas conectadas, todos los aparatos electrónicos, electrodomésticos, todo que esté conectado al Internet, sencillamente el mundo va a cambiar. Y es precisamente lo que te voy a platicar el día de hoy sobre este proyecto. Es importante saber algunas cifras. En el 2021, o sea, este año, Internet de las cosas es una industria que factura 800 billones de dólares. O sea, es muchísimo. Y existen 1.4 billones de dispositivos en todo el mundo.
Pero es importante saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos precisamente hacia el 2000, ¿qué va a pasar en el 2024? Es una industria que va a estar facturando 3 trillones de dólares. Y si están ahorita facturando trillones de dólares, lo están haciendo sin nosotros, imagínate cuando todo esto comience y estén facturando sobre 3 trillones de dólares. La buena noticia es que nosotros vamos a ser parte de esa evolución y un pedacito de esos 3 trillones de dólares que va a estar facturando en los 2024 va a ser de nosotros. Y van a existir 80 billones de dispositivos en todo el mundo. Van a existir más dispositivos que seres humanos en todo el mundo. Entonces, esto nos marca una tendencia y nos abre la visión empresarial para ver qué es lo que podemos desarrollar en este proyecto. Ok, vamos a ver algunos ejemplos del Internet de las Cosas. Eso es importante, porque bueno, cuando yo me enteré del Internet de las Cosas, decía, pues bueno, los teléfonos celulares con el modem de Internet y lo que conocemos hoy en día, ¿no? El smartwatch y el Alexa y etcétera, ¿no? Ok, esto va más allá de aparatos. Imagínate tener un espejo inteligente. Un espejo inteligente donde tú en la mañana cuando te despiertes vas a... Y en ese momento, pues el espejo te va a dar tu calidad de sueño. ¿Cuál fue tu calidad de sueño? ¿Cuál es tu índice de masa corporal? ¿Cuál es tu frecuencia cardíaca? Y te va a dar mucha información referente a tu salud, Pero uno de los puntos importantes es que tu agenda la vas a ver ahí. Te estás arreglando, estás peinando, estás arreglando para salir al trabajo o a la actividad que tengas. Y en ese momento tú estás viendo toda tu agenda, lo que vas a hacer en el día. Vas a dirigirte a algún punto de la ciudad, a alguna cita, en el espejo inteligente, en este espejo mágico, te va a decir cuál es la mejor ruta que tienes que llevar para llegar rápidamente y para evitar el tráfico. Mediante ciertas aplicaciones incluso te puede decir dónde te va porque pues imagínate, ¿no? De repente vas a algún lugar y das vuelta y vuelta y vuelta y no encuentras estacionamiento. Imagínate este espejo con esa aplicación que te pueda permitir saber hacia dónde te vas a dirigir, te vas a llegar a estacionar. O sea, nos va a facilitar las cosas, por supuesto. ¿Qué requiere este espejo inteligente? Estar conectado a un dispositivo de Internet, de las cosas, de este espejo. La seguridad en el hogar, bueno, ya lo estamos viviendo, tenemos cámaras, videocámaras, que pues bueno, las cámaras lo colocamos en tu hogar, y pues bueno, si estás fuera de la ciudad, pues tú desde una aplicación de tu teléfono celular, pues estás prácticamente viendo qué pasa. ¿Qué requiere esta seguridad o estas cámaras? Pues estar conectadas precisamente al Internet. Limpieza en el hogar, eso también está muy interesante. Imagínate que tú le des una instrucción y le digas que, bueno, cada 10 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, tú le pones las horas que quieras, tiene que estar realizando la limpieza. Y a determinada hora, pum, se activa y empiezas a limpiar tu casa, ¿no? Empiezas a hacer la limpieza. Imagínate qué maravilla, ¿no? Que requiere, pues obviamente, estar conectado al Internet de las cosas. Frigoríficos, refrigeradores, incluso las estufas, las cafés, las lavadoras, ya están conectadas al Internet y se van a conectar cada vez, van a haber más aparatos conectados precisamente al Internet de las cosas. Imagínate, tú le pones qué es lo que necesitas, qué es lo que debe tener de inventario tu refrigerador. Y tu refrigerador, cuando el inventario va bajando, va a detectar falta ya X cantidad de producto, el refrigerador en automático hace la compra por Internet, llegan a tu casa, te tocan el timbre y te están entregando falta. Eso que ese inventario que está reduciendo el refrigerador hace la compra y obviamente lo paga por Internet, lo paga con tu tarjeta de crédito o de débito. Dime si esto no está súper interesante. ¿Qué necesita este refrigerador? Obviamente estar conectado a un dispositivo del Internet de las cosas. La maleta robot, una maleta que, pues bueno, cuando sales de viaje, pues ya te vas a olvidar de estar jalando y arrastrando, cargando las maletas. La maleta te va a seguir a donde tú vayas, precisamente el Internet de las cosas. Correas para perros, las ciudades cada vez están entrando más en el concepto del Internet de las cosas, como París, como Dubái, Manchester, con su autobús eléctrico, que ya está conectado al Internet en automático, sabe cuáles son sus trayectorias, la velocidad y todo lo que tenga que llevar, realmente para hacer un circuito
¿Qué necesita este autobús eléctrico? Pues estar conectado al Internet de las cosas para programarlo. Pero lo que es inteligente, ya lo hemos visto, ya es más evidente hoy en día que más personas estén utilizando los smartwatch. Tenemos las aplicaciones al servicio de discapacitados, que va a ser de mucha ayuda y ayuda, porque ya está en el mercado. Detección de cáncer de páncreas a tiempo, pues sabemos que si podemos detectar cualquier enfermedad a tiempo, cáncer, pues con un tratamiento adecuado podemos ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Entonces, pues hay sistemas que pueden detectar este cáncer de páncreas a tiempo. ¿Qué necesitan? El Internet de las cosas. Impresoras 3D, esto es muy grande porque, bueno, vamos a dejar los inventarios en las empresas, en las fábricas. Al momento que, por ejemplo, si un auto está fallando X pieza, no necesitas tenerla la almacenada, guardada. Simplemente le das la instrucción a la impresora en 3D, le pones qué tipo de material necesitas y en ese momento la impresora te produce y te produce algo nuevo. Ese cambio que le va a hacer al vehículo que está fallando te lo produce al momento. Y de la misma manera, pues vemos los robots colaborativos cada vez más en la industria, lo vemos mucho en la industria de los automotriz, estos robots que están ensamblando y al lado está el ser humano trabajando junto con él. ¿Qué requiere este robot? Pues obviamente dado al Internet para darle las instrucciones y esté realizando precisamente esa actividad. Puertas inteligentes, desde distancia, tú por ejemplo estás fuera de casa y resulta que te llegó a ver tu familiar y ahí está toque la puerta, y pues tú no te encuentras en casa, pero tienes una, tú sabes a quién abrirle. Y pues por ejemplo, si llegó tu familiar y necesita ir al baño y pues no hay dónde ir, pues imagínate para ella, pero tú tienes una puerta inteligente que está conectada al Internet de las cosas, en ese momento lo activas y entra la persona. Tractores inteligentes, drones, sensores para la ganadería, etcétera. Todo va enfocado precisamente al Internet de las cosas. Así como te mostré estos ejemplos, hay más, mucho más aparatos que se conectan al Internet de las cosas y están creando más precisamente para conectarse todo al Internet de las cosas. Entonces, cuando yo vi todo esto, dije, creo que tenemos algo realmente muy potente, muy poderoso para desarrollar y crear precisamente una red de las cosas. La empresa se llama iHub Global. iHub Global fue fundada en el 2013. Su misión es facilitar la conectividad de dispositivos y facilitar la conectividad de los dispositivos. Esa es la misión. Y es crear, ¿cómo facilitar la conectividad de todos estos dispositivos? Creando red del Internet de las cosas en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, en todos lados, en todo el mundo debe de haber conectividad para todas estas. Y estos hotspots, estos que ves aquí, son los dispositivos, se llaman hotspots, y estos son los que van a nuestras casas, y pues bueno, esto es lo que va a producir precisamente esta red del Internet de las cosas. Para América Latina, ese es el hotspot que va a llegar a un hotspot muy pequeño, y un punto antes es que estos hotspots deben estar instalados uno cada 400 metros a la redonda. No puede haber otro equipo a menos de 400 metros a la redonda. Cuando tú ingresas a la red, te das de alta y metes tu ubicación, donde te encuentras, tu dirección. Y el sistema enseguida detecta, ¿no? O sea, si hay un equipo a menos de 400 hogar, en ese momento dice que no eres candidato para tener un dispositivo. Entonces, cada 400 metros se van a estar instalando estos dispositivos. Estos dispositivos, pues, la empresa dijera, bueno, no lo vamos a poner en las casas, lo vamos a poner en los postes de luz, por ejemplo. Cada metro lo tienen que poner. Creo que se les hace más fácil poder distribuir estos hotspots en los hogares de cada uno de nosotros, poder armar esta red de distribución, o esta red de Internet de las cosas en todo el mundo. Estos dispositivos, estos hotspots, aparte de crear el Internet de las cosas, aquí viene la parte interesante, porque dirás, bueno, si yo tengo estos y voy a ser parte de la red del Internet de las cosas, ¿yo qué gano? Ok. Producen
criptomoneda Helium, dinero digital. El dinero digital, la criptomoneda Helium. Eso lo está produciendo. ¿Qué necesitas? Conectar tu dispositivo, tu hotspot, conectarlo a la luz, conectarlo al módem de internet, y eso es todo. En automático empieza a hacer su producción de criptomonedas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, por favor. Entonces, estos dispositivos que está produciendo esta criptomoneda Helium, tú normalmente, bueno, sabemos, personas que conocen sobre criptomoneda, sabemos que, por ejemplo, para crear una criptomoneda Bitcoin, pues, requieres aparatos especiales, computadores especiales, mucha luz, se calientan demasiado, hacen mucho ruido, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es diferente, esto es como un módem, requiere precisamente el internet y requiere la luz. En promedio, en consumo de energía eléctrica, ¿cuánto vas a estar gastando? Sobre $1, en México sobre 20 pesos, o sea, nada. El internet que requiere es imperceptible, no lo vas a notar, que te va, porque la gente dice, ay, me va a no, es imperceptible realmente el internet que requiere para producir criptomoneda y para crear esta red precisamente del internet de las cosas. Ok, la sustentabilidad, porque la gente dice, bueno, me van a dar este dispositivo, pero ¿dónde está la sustentabilidad? Ok, estos dispositivos producen dinero digital, producen esa criptomoneda y vas a estar recibiendo, suponiendo que ese dispositivo esté produciendo 50 Heliums por mes. Tiene mucho que ver el dispositivo donde está instalado, la antena donde está instalada, y uno de los puntos importantes, bueno, y el tipo de antena también. Y uno de los puntos importantes, ¿cuántos hotspots se encuentran alrededor tuyo? Mientras más hotspots existan alrededor de tu dispositivo, de 400 metros a la redonda hasta 2,5 kilómetros, mientras más hotspots existan, mayor producción de Helium vas a encontrar, va a producir tu dispositivo. Y una vez que pasa esto, los 30 días al mes, tú vas a recibir 1% de lo que esté produciendo este dispositivo, los primeros 90 días. Después de 90 días, vas con el 25% de lo que produzca tu dispositivo. Y la empresa se queda con el 35% y el 40% es para comisiones. Si tú compartes la información, vas a generar ingresos de las personas que estás ingresando en el sistema y tú vas a recibir comisiones por cada uno de esos dispositivos. Más adelante explico a detalle cómo funcionan esas comisiones y realmente está buenísimo. De verdad, ahorita lo vas a ver, ¿eh? Tenemos una aplicación y en esa aplicación podemos ver cada uno de los dispositivos, cada uno de los hotspots que hay en todo el mundo y podemos ver dónde está instalado. Podemos ver cuántos hotspots conectados entre sí. A mayor cantidad de hotspots conectados entre sí, pues se produce mayor cantidad de criptomoneda. Y aquí vemos dispositivo, este hotspot se llama Square Slate Bison y está produciendo 324.5 por mes. 30 días, aquí dice, 30 días, 324.5. Ok, de ejemplo, 324.5 Heliums por mes. Si el Helium tuviera un valor hoy en día de $20, tú tendrías $6,490 de producción en 30 días. Pero recuerda que tú tienes el 25% de ganancia, lo cual significa que 6,490, el 25% a ti te corresponde $1,622.5 por mes. Pues, dime si no está interesante. En México sería más o menos sobre 32,450 pesos. O sea, sobrepasa lo que el salario mínimo en México. Entonces, esto yo creo que está muy, muy padre. Así es que, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Solicita
tu dispositivo y invita a más personas para que alrededor tuyo tengas más hotspots y puedas producir esta cantidad de criptomonedas Helium. Ok, vamos a ver, ese es un punto importante de la valorización. ¿Qué ha pasado con esta criptomoneda desde que... Ok, la historia dice, junio de 2020 fue lanzada la criptomoneda Helium con un valor de 20 centavos de dólar. Mayo de 2021 tuvo un valor de 23 dólares. Agosto de 2021, 21 dólares. Las criptomonedas sabemos que son volátiles de precio. Cuando suben de precio, pues sí es muy satisfactorio ver que una criptomoneda se sube de precio. Pero luego su revalorización y empieza a ajustarse. Y pues bueno, yo he visto esta criptomoneda teniendo valor hasta 26 dólares. O sea, es interesante. ¿Qué le da valor a la criptomoneda? Obviamente que es muy la comunidad. Una comunidad que esté utilizando y manipulando disponible sobre 29.9 millones de hotspots en todo el mundo para lugares y poder crear toda la red de distribución del Internet de las cosas. Pero imagínate tú 29.9 millones de dispositivos de criptomoneda y obviamente pues tú lo estás creando y la empresa se está creando con un porcentaje, tú lo estás moviendo hacia tu billetera digital y eso detecta, todos esos movimientos lo detectan y obviamente que el valor va a aumentar, va a estar realmente bastante interesante y los grandes analistas financieros, mucho del tema de criptomonedas nos dicen que se predice que para el diciembre de 2021 esta criptomoneda tenga un valor de 52 dólares. Diciembre del 22, 252 dólares. Diciembre de 2025, 605 dólares. Imagínate tú tener una máquina productora de dinero y tú con un 25%. Y ese 25% pues va a representar que tengas unas ganancias impresionantes porque va tomando mayor valor. Hoy en día las monedas fiduciarias, el dinero fiat, la moneda papel, cada vez están cayendo y están perdiendo su valor. Estas criptomonedas, como todas las criptomonedas, tienen un límite de producción. Entonces, al tener un límite de producción, su valor siempre va en aumento, porque hay mayor demanda en el mercado. A diferencia de las monedas tradicionales, que pues bueno, sencillamente dicen, emite, produce más moneda. Oye, pero pues ya no hay que meter oro para poder producir moneda. No, ya no nos piden que tengamos respaldo en las monedas tradicionales, así es que vamos a producir, los países están produce. ¿Y qué están haciendo? Pues creando una inflación. ¿Y qué pasa con la inflación? Sencillamente todos los precios van en aumento. Y son ilimitados, la producción es ilimitada. Aquí sí tiene su límite, ¿vale? Y es por eso que la criptomoneda va a tomar mayor y mayor. Así es que yo creo que tenemos en nuestras manos un proyecto realmente bastante interesante para producir esa criptomoneda. Hotspots son máquinas productoras de dinero digital. Y esas máquinas están hechas a pruebas de recesiones, no es muy nivel. Si tú decides solamente recibir tu dispositivo y conectarlo a la luz y al internet y dejarlo que produzcan, pues es bueno, vas a ganar un 25% de lo que esté produciendo. Pero si compartes la información a otras personas, pues vas a entrar en el plan de referidos y te van a pagar comisiones. No hay recompras, algo que normalmente en la industria de network marketing la gente ya se cansa. Está recompre. ¿Cuántas empresas conoces tú? Por ejemplo, si yo le preguntara al mercado y le dijera al mercado, ¿cuál es el mejor café del mundo? ¿Qué crees que pasaría? Todas las empresas van a decir el mío por la otra y va a ser un conflicto. Mercado, ¿cuál es el mejor, la mejor sábila del mundo? Y toda la mía por esto. A eso se llama océano rojo, donde las empresas compiten por el mismo mercado. El océano azul es donde se crea una estrategia donde no exista competencia. Hasta el día de hoy no existe ni una empresa que esté haciendo lo que AEG está proponiendo. Si vas a producir dinero las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año.
Y tú que estás por primera vez, te voy a decir un secreto que te va a encantar. Es gratis. Totalmente. No vas a pagar nada por tu hotspot. ¿Qué es lo que vas a pagar? El envío. O sea, ni modo que la empresa diga, pues va y te pago el envío y tienes que pagar y te pago los aranceles. Tú vas a pagar el envío y vas a pagar los aranceles para recibir estos hotspots en tu hogar. Ahorita se está creando precisamente la red en todo el mundo para tener todo el control del Internet de las cosas. Y uno pues, de los importantes que necesita Hub Global es apoderarse de ese mercado antes que venga la competencia. Y llevamos, pues yo creo que llevamos antes, cuando otra empresa está pensando hacerlo, nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces, todo va a comenzar a partir del primer trimestre del 2022. En América Latina comienza y la punta de lanza va a ser México, y después de marzo del 2022 van a empezar los demás países. Mucha gente, nosotros comenzamos el 2 de agosto, estaba todo esto comenzando prácticamente. De aquí hasta el otro año falta mucho, y ya pasaron 2 meses y se fue volando, y ya septiembre ya está a la vuelta de la esquina, ya estamos terminando septiembre. Esto pasa muy rápido, el tiempo pasa volando, y no existe mejor oportunidad de crear un futuro. Vamos a empezar a crear ese futuro, vamos a armar la estructura, y ve preparándote para cuando la empresa te llame y te comente precisamente, porque te va a decir cuánto va a ser lo que vas a invertir para recibir tu dispositivo, tanto lo que es el envío y lo que es el arancel para meter el producto a tu país. Entonces están preparados para ese momento, están pagando. En Estados Unidos están cobrando sobre $50 el envío. No me lo creas, para México no sabemos, ni para otros países no sabemos todavía. Y esas son normalmente, ahorita que veamos las preguntas, vamos a abrir sesiones de preguntas y nos van a preguntar, ¿y cuánto va a costar en mi país? Lo van a ver, ¿eh? Siempre preguntan lo mismo. Hay que estar preparado, no estar preparado. Fíjate, en la industria multinivel estamos acostumbrados a invertir, a pagar. Hemos invertido en la industria multinivel en empresas que te piden muchísimo dinero para hacer inversiones o para comprar productos. Aquí, pues bueno, te prometo lo que las empresas multinivel allá afuera te están pidiendo, ¿vale? Pero vamos a ver la estrategia de negocios, cómo funciona esta estrategia para poder generar ingresos. Vamos a formar equipos de trabajo, y vas a formar tan solo 4 equipos de trabajo. El equipo Pro vas a formarlo con 5 personas, el equipo Bronce con otras 10, el equipo Plata con otras 10 y el equipo Oro con otras 10 personas. El equipo Oro es ilimitado, es al infinito. En el equipo Pro son de 1 a 5 personas. Cuando tú invitas de 1 a 5 personas, formas tu primer equipo, el equipo Pro, y vas a ganar cada uno de tus invitados. Sus hotspots, tú vas a ganar del 10 al 20% de su producción. 10% los primeros 90 días, y de ahí el 20% del día 91 en adelante. Una regla, que en esos primeros 90 días tus invitados traigan a 5 invitados. Trabaja con tus invitados para que ellos traigan 5 invitados. De esa manera, tener un 20% de ganancia de lo que produzca cada uno de sus hotspots. Tú envías a esta persona comprende el proyecto, trajo a 5 invitados, felicidades, 91, lo que él produzca en criptomoneda, el 20% es tuyo. Invitarse a la segunda persona, a 2 invitados, pues no califican. Si con el requisito de 5 invitados, en lugar de ganar el medio, vas a ganar el 10%. Y a nadie le gusta perder, ¿estamos de acuerdo? Para ganar el 20%, a partir del día 91, ganas el 20% de lo que él produzca. Cuarto invitado, otra vez, no califica, trabaja con él para que traiga a otros 2 y puedas calificar para el 20% de lo que produzca. Quinto invitado, si trajo sus 5, felicidades, ganar el 20% de lo que produzca su hotspot
de este quinto invitado. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Cómo voy a ganar? A partir del equipo bronce, a partir de la sexta persona que traigas a tu equipo, a la número 15, formas tu equipo y hay 10 personas. Y de lo que cada una de ellas produzca al mes, tú ganas el 25% de lo que esté produciendo cada uno de tus invitados. Aquí vemos 10 en el equipo bronce. En el equipo plata, de la persona 16 a la 25, vas a ganar el 30% de cada uno de tus invitados. Y del equipo oro, de la número 26, sin límite, hasta el infinito. Todas las personas que se ingresen del invitado número 26 en adelante, forma tu equipo oro. Y no hay límites. Y va a ganar el 35% de lo que produzca cada uno de esos invitados. Ay, Fidel, pero no tengo conocidos. Fíjate que no sé a quién invitar. Híjoles, yo les pregunto, o les digo, ¿me muestras tu teléfono celular y vemos tu agenda? O vemos, sí, tu agenda, a ver cuántos contactos tienes y te vas a sorprender. O sea, muchísimo, hay muchísimos conocidos que tenemos en esa agenda, en ese teléfono celular. Hay que platicar a todo el mundo, hay que hacer promoción, hay que hacer publicidad y hay que hacer todo lo que sea posible porque imagínate tú que tengas 35 personas. Ahorita te voy a enseñar una proyección de cuánto ganarías si tuvieras 35 invitados directos tuyos. Hoy en día yo conozco a una persona que pues, tiene 500 invitados. Entonces imagínate, a partir de la número 26 al número 500, todo lo que produzcan esos invitados, esa persona va a ganar el 35% produciendo. Es una la nota realmente. Veamos la proyección. Ingreso residual mes con mes con 35 invitados. O sea, vas a formar tus equipos, los 4 equipos. 5 personas del equipo pro, 10 del equipo bronce, 10 del equipo plata y 10 del equipo oro al ilimitado. No tiene topes, no se ha topado. Cada hotspot, vamos a poner un ejemplo que esté produciendo 50 heliums por mes. Y vamos a tomar un valor de $20 el helium. Okay. Equipo pro, sí. ¿Qué porcentaje ganas del equipo pro suponiendo después del día 91 y ellos invitaron a 5 invitados? 20%. 20% de lo que produzca cada uno de estos 5 invitados que tú trajiste. Si cada uno está produciendo 50 heliums, el 20% son 10 heliums. A $20 son $200. Multiplícalo por 5 personas que tienen ese equipo pro, te da $1,000. ¿Te sirve $1,000 nada más por 5 invitados? Y esto es mes con mes. Pero un punto importante, el helium va a tomar mayor valor. ¿Qué va a pasar con este ingreso en aumento? Equipo bronce. ¿Cuánto ganas el equipo bronce? 25%. 5% de 50 heliums que está produciendo cada uno de ellos son 12.5 heliums. Seguimos tomando el valor de $20, son $250. 10 invitados, entonces 250, tienes $2,500 nada más del equipo bronce. Más 1,000, bro. ¿Qué pasa con el equipo plata? Hay 10 personas tuyas que tienes aquí informadas en el equipo plata y vas a ganar ahora, ¿recuerdas el porcentaje? 30%. El 30%. 30% de 50 heliums que esté produciendo cada uno de ellos es para heliums. Por $20 son $300, por 10 personas que tienes del equipo plata son $3,000. $1,000 del equipo, $2,500 del equipo bronce y $3,000 del equipo. El equipo oro de la número 26, vamos. Aquí en el ejemplo pusimos 10 invitados. 10 invitados en el equipo oro. ¿Recuerdas cuánto ganas? ¿Qué porcentaje? El 35%. 35% de lo que esté produciendo cada uno de estos invitados, estos 10 invitados que estén produciendo 50 heliums, y otros 5 heliums por $20 son $350.
$3,000 por 10 invitados que tienes del equipo oro, son 3,500. Ya sacaste la cuenta, tienes 5 invitados, más 3,000 del equipo plata, más 3,500 del equipo oro, de un total de $10,000 mensuales. ¿Cuántas personas trajiste el equipo? 35 minutos. Yo creo que voy a ganar $10,000 mensuales. Dentro de la industria de network marketing, solamente el 5% de las personas que están haciendo redes de mercadeo están ganando estas cantidades para arriba. Solamente el 5%. Pero necesitas un mundo de gente. Acá, ¿cuántas personas te estoy poniendo para que tengas $10,000 mensuales? Tan solo 35 personas. Dime tú si no está sencillo. Y está sustentable. Se está produciendo precisamente este dinero digital. Y aquí va algo más interesante. No lo he puesto en las diapositivas, te prometo que lo voy a crear ya en estos días. Se está creando la estructura, la red del Internet de las cosas, y tú que estás creando esta red del Internet de las cosas, la empresa va a prestar sus servicios a las personas, a las empresas, etcétera, etcétera, y la gente va a estar pagando una mensualidad por estar conectado al Internet de las cosas, por poner sus dispositivos precisamente en el Internet de las cosas. Nosotros que estamos creando precisamente esta red de vamos a tener participación económica de lo que se esté pagando mes por esa renta, lo cual que se va a poner buenísimo. Ok, vamos a ver ahora lo que es el ingreso residual a profundidad ilimitada. No hay límites de ganancia. Y es a partir del equipo bronce. Bronce es tu sexto invitado a la número 15. Cada uno de tus invitados trajo 5 invitados. ¿Recuerdas cuando, por ejemplo, de los primeros 5 invitados del equipo pro, para que tú ganes el 20% es que en los primeros 90 días tus invitados traigan a 5. Bueno, 5 que traen a 5 son 25, tercer nivel, 25 que 25, cuarto nivel. Y nos vamos hasta el infinito, no hay topes. Y en el equipo plata va a pasar lo mismo. Los primeros 5 de los 5 invitados hasta el infinito, el equipo oro de la misma manera. Recuerda, el equipo oro es a partir de la persona número 26 y es hasta el infinito, en frontera y en profundidad también es infinito, de los primeros 5 invitados que tengamos. Vamos a ver cuánto vamos a ganar. De toda esta gente que está en el equipo bronce, de los primeros 5, de los 5 invitados que tenemos, vas a ganar el 5% de toda esta gente, de lo que esté produciendo. En el equipo plata vas a ganar el 10%, y del equipo oro vas a ganar el 15%. Y ahorita te voy a mostrar las matemáticas que son exactas, que no fallan y que nos vuelven locos. También. Porque esto realmente está de locos. Es que prepárate, abróchate los cinturones, porque las ganancias que vas a ver te va a botar la cabeza. Aquí se supone que nos pagan la comisión de los invitados, de nuestros invitados, los primeros 5. Entonces, aquí tenemos 10 invitados del equipo bronce que traen a 5 invitados. Tenemos 50 personas en este segundo nivel. Y estos 5 son 25, entonces tendríamos 250 personas en este tercer nivel. 25 que traen a 125, tendríamos 1,250 personas en el cuarto nivel. En este equipo de bronce tienes 1,550 personas. En el ejemplo, que cada uno esté produciendo 50 heliums por mes, el 5% de 50 heliums son 2.5 heliums que te tocan a ti. Lo vas a multiplicar por 1,500 personas que tienes en el equipo bronce. Te da un total de 3,875 heliums. Y vamos a tomar el precio que tuvieran $20, que va a ir aumentando, ¿eh? Entonces esto se va a poner muy interesante. A $20, multiplicas 3,875 heliums que te corresponden a ti, por $77,500 mes con mes.
Imagínate qué pasa con el equipo plata, que en lugar del 5% vas a ganar. Son 1.500 personas, cada dispositivo está produciendo 50 heliums, el 10% son para ti, 5 heliums. Personas por 5 heliums te da 7.750 heliums que va a estar ganando por el equipo plata. Por $20, pues suman $155,000. Imagínate el equipo oro, el 15% de los 50 heliums que producen cada uno de los dispositivos son 7.5, 500 personas, son 11.625, lo multiplicamos por $20, tendrías $232,500. Y aquí es donde la gente dice, no, esto es mentira. Aquí está la sustentabilidad, o sea, se está produciendo dinero digital y te estás quedando con un porcentaje, nada más de los presentados hasta el infinito. Y nada, toqué 4 niveles. Es hasta el infinito en profundidad. Que se puede ganar dentro de la industria del network marketing. Yo te invito a que entres a la página www.businessforhome y vas a las personas que más dinero están ganando dentro de la industria del network marketing. Y las cantidades que aparecen ahí son de locos. El mundo es de locos realmente. Solamente los locos se atreven a hacer cosas diferentes. Y los resultados, obviamente, que son diferentes. Aquí se cuenta, en total son 4.655 personas que tienes en tu equipo y vas a estar ganando $472,500. Pues es muchísimo dinero, sí, por supuesto es muchísimo dinero, pero aquí está, te estamos mostrando, te estoy demostrando de dónde sale el dinero. Esto es real. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, creerla. Si tú no lo crees, no lo vas a crear. Si tú lo crees, vas a creer, vas a crear esto. Me sorprende ver nuestro líder, Antonio Chávez, que en tan poco tiempo, 2 meses y medio, lleva más de 100,000 personas en su estructura. Entonces imagínate que todo esto nos pagaran como te lo estoy mostrando. ¿Qué va a mañana? Que tú que estás comenzando y tienes de aquí al primer trimestre del 2022 para armar una estructura, un equipo, formar estos equipos y estás ganando igual no $472,500, pero que estuvieras ganando $50,000 mensuales. $50,000 mensuales, creo que hablamos de una cantidad bastante interesante. Señoras y señores, esto es el Internet de la y está transformando la industria. Estamos en el proceso de transformar la industria. Somos el equipo Sinergia de iHub Global. Esto es precisamente iHub Global. Mi nombre es Fidel Pineda. Muchas gracias. Vamos a dejar para 5 preguntas. Vamos a dar espacio a responder. Y vamos a comenzar con Robinson, que tiene la mano levantada. Por favor, Robinson. Hola, no, hola. Se ve increíble, se ve estupendo, mi amigo. Adelante, Robinson. Mire, mi pregunta es lo siguiente: el dispositivo, ¿cuántos megahertz produce? Híjoles, pregunta técnica. Sí. Es como si fuera una frecuencia de radio de FM. O sea, es muy poquito lo que necesita de esa producción. Es mínimo, es imperceptible para el internet. ¿Sí? La cantidad no la tengo a la mano. ¿Sí? No la tengo a la mano. Pero te lo investigo, te lo prometo que es más, mañana, yo los invito mañana a las 7 de la noche, vamos a tener una presentación con Michael Stern, el cofundador de iHub Global, y nos va a presentar precisamente el proyecto, y ahí podemos hacer preguntas técnicas como lo que me está preguntando, porque Robin agarras en curva, no lo sé. ¿Y para qué mentirte, no? Decirte, no sé, no puedo. Ok. Armando, por favor, ¿de dónde eres? ¿Tardes, me escuchan? Sí, muy bien, adelante, Armando. ¿Qué tal? Bueno, mira, buenas tardes, antes que nada, soy de México, Jalisco. Excelente. Y bueno, Jalisco. de acuerdo, perfectísimo.
Bueno, en realidad sí tengo algunas inquietudes, no sé si se me puedan resolver aquí, porque sí tengo algunas cuestiones. Llegó un poquito tarde y la verdad no sé, llegué alrededor de 7:20 de la noche, no sé si, no sé qué hayan visto al principio, pero bueno, tengo algunas dudas que me han surgido desde que empecé este proceso, ¿sí? Una de ellas es, en realidad, ¿cómo funciona? O sea, o de qué se trata, eso sí, la verdad ya no lo alcancé a checar. Yo te invito a que el día de mañana, a las 12 del día de México, a las 7 de la noche, bueno, de lunes a sábado estamos dando las presentaciones. Y yo te recomiendo que te des un espacio para que entres a tiempo para escuchar todo el proyecto. Voy a regresar. Esto se trata de crear una red del Internet de cosas para... O sea, no, o sea, me refiero, bueno, y eso ya entendí, pues va a quedar cada aparato en domicilio, que no que estén, bueno, perdón, que no, que estén a 400 metros de distancia, eso sí, más o menos lo entendí. Lo que quiero entender o lo que no alcancé a ver es, o sea, ¿cuál es el beneficio? O sea, que se hace brindarle internet o sea, a todos los lugares. Ok, uno de los que vamos a tener es precisamente crear una estructura donde vamos a recibir un porcentaje de lo que cada uno de los dispositivos esté produciendo. O sea, el principal objetivo es crear la red del Internet de las cosas y poder apalancarnos para generar ingresos precisamente del equipo que vayamos formando. O sea, yo me refiero a la finalidad de la empresa, o sea, ¿cuál es en realidad la finalidad para las personas que no van a tener este aparato? Okay. Ok, mira, cuando yo comencé el 2 de agosto, había 5 dispositivos apartados reservados en México. Hoy en día está muy difícil encontrar un espacio para reservar. Si, por ejemplo, tú y no puedes tener el hotspot en tu casa, puedes buscar dónde instalarlo, buscas una dirección de algún familiar y allá vas a instalarlo y armar una estructura para generar esos ingresos. Pero si ya de plano no encuentras dónde instalarlo, tú puedes armar la red y personas que puedan instalar sus hotspots y de lo que ellos produzcan, no importa que tú no tengas el hotspot en tu casa, tú vas a producir y vas a generar ingresos precisamente de lo que esté. Pero el objetivo es brindarle internet a las personas. Sí, claro, sí, okay. En la presentación lo comenté. Okay. Es lo que te comentaba que no alcanzas. Y obviamente ya la empresa, que son en este caso a las empresas que se les esté brindando en este caso el internet, obviamente ellos van a pagar, ¿no? Quiero pensar. Sí, claro. Okay. Claro, esa es en realidad. Esa es la función, ¿no? Un porcentaje precisamente de ese internet. Ok. Para que funcione este aparato, ocupo yo tener internet en mi casa para de alguna manera sustentar este aparato. Sí, claro, se ocupa internet. Se ocupa un módem para poder conectarlo. Ok. Bueno, no sé si se puede otras preguntas. La última pregunta, porque tenemos varias personas aquí esperando para hacer preguntas. Ok. Vamos a dejar. Las criptomonedas que se generan, ¿de qué manera se me entregan? Y cómo las cambio en este caso por moneda aquí de mi localidad. Okay. Esto se va a manejar se va a manejar por billetera digital y, por ejemplo, tu billetera digital de aquí en México, si es Bitso, tú tienes, por ejemplo, Binance, una billetera Binance, y ahí está la criptomoneda Helium. O sea, la empresa ahí te va a depositar el porcentaje de lo que tú estés recibiendo de comisiones y de lo que esté produciendo tu hotspot. Pero lo pasas, por ejemplo, a Bitcoin, y de Bitcoin, de Binance, lo mandas a Bitso, a tu billetera digital de México. Y
ya lo puedes monetizar, lo puedes mandar directamente a tus cuentas bancarias en pesos mexicanos. ¿No estás tan familiarizado con la criptomoneda, verdad, Armando? ¿No estás tan familiarizado con las criptomonedas? Sí, de hecho sí tengo, la verdad, pues, por eso te comentaba, muchas dudas en ese sentido. La verdad soy nuevo y pues pues más que nada sí tengo, la verdad, demasiadas dudas, y aparte porque de repente sí he escuchado muchas veces que es fraude. Híjoles, de hecho estaba leyendo los mensajes, por ahí una persona pues, dice, no, pues es que ya me dio miedo porque he estado en varias empresas de punta. El hecho de que, por ejemplo, tú te compras un auto y se te poncha la llanta, no significa que todos los autos que te compres se te van a ponchar las llantas, ¿estamos de acuerdo? Sí, dentro de la industria de network marketing existen muchas empresas que han cometido muchísimos fraudes, bien dolidos, bien maltratados, y pues bueno, se pierde la credibilidad, ¿no? Dentro de, con el grupo de amigos. ¿Me responderle? Pero, adelante, Dorita. Ok, yo les quiero, Armando, que se meta a YouTube y allí hay videos informativos. Escucha uno de los videos de José Antonio Chávez o de César, o de Yaret Cervera o de Yampiero, que dan perfecto, o sea, igual que el compañero dio la información, escucha los videos y ahí te va a quedar claro todo lo que tú estás preguntando. Los videos es correcto. Mira, aquí lo único que vas a arriesgar pues es que pagues el envío y que pagues el, ¿cómo se llama? El arancel que vas a recibir. Es el único pago que vas a el envío. Ok, vamos a continuar, emprendedores mundiales. Adelante, emprendedores. ¿Qué tiene el envío? Buenas noches, hermano, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Steven, tengo en construcción, ¿verdad? Una red que ya está desarrollándose muy grande para Nicaragua. Yo vivo acá en Panamá, pero lidero la red desde acá, desde Panamá. Ok, preguntas que han salido, mi hermano, ha sido algunas que esto, pues ya de hecho, como hablaban por acá, estamos claros de todo el proyecto. Esto es un megaproyecto, le llamo yo. Esto es un megaproyecto grandísimo de innovaciones tecnológicas. Esto es innovación tecnológica. ¿Okay? Sé de que tenemos que familiarizarnos, adaptarnos a esto. Entonces, una de las preguntitas que tengo nada más es si por algún motivo usted ya tiene conocimiento de qué pasaría con los gobiernos de cada país si van a, porque me hicieron esa pregunta, ¿no va a haber el gobierno de que rechace el cargamento de estos equipos cuando empiecen a ingresar al país por no tener permiso o autorización de entrada? Es lo único que me han preguntado. Ya si esto pues se va a coordinar de alguna manera, no sé. ¿Qué me podría decir acerca de eso? Bueno, normalmente cuando un producto sale de un país, llevan todos los permisos, todos los requerimientos que necesita el país para decirlo. Así es que no te preocupes, ya trae los permisos y no, sin ningún problema, van a ser recibidos dispositivos. Excelente, hermano, muchísimas gracias. No hay por qué. Luis Arcajima, adelante. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos...? Saludos desde Piura, Perú. Ok, Perú, adelante. Mira, mi consulta es, el dispositivo se conecta al internet, al módem que yo tengo en casa, por supuesto, ¿verdad? Entonces, las personas que se van a usar la red de dicho dispositivo es como una repetidora de Wi-Fi, este dispositivo, ¿verdad? Así es el funcionamiento. Algo así. Ya, entonces, las personas que se van a conectar del dispositivo, ¿tengo yo que proveerles de alguna clave o es simplemente de manera automática la conexión? Ok, pregunta técnica, desconozco, todavía no está esto en funcionamiento, al menos aquí en nuestro país, aquí en México, ni en Perú, ni en ninguna parte de América Latina. Desconozco cómo vaya a funcionar esto, pero yo me imagino que sí debe funcionar con un sistema que debe tener alguna llave, que es la clave, para poder acceder, para que tú puedas conectar todos tus dispositivos, debe tener algún candado para que lo abras cuando estés pagando precisamente tu servicio. Pregunta, bueno, quizás creo que también es técnico, pero las personas que se van a conectar al dispositivo,
emite el dispositivo, tienen que hacer algún pago para poderlo usar. Sí, claro. Sí, toda persona que vaya a conectarse al Internet de las cosas tiene que hacer un pago, tiene que hacer un contrato, tiene que estar pagando. Y nosotros que estamos armando esta red, precisamente vamos a recibir unas regalías por estar conectados, precisamente, por haber creado esa red, perdón. De lo que ellos estén pagando vamos a estar generando un ingreso también. Tiene sentido entonces todo lo que perdón, Ángeles, vámonos con...